María ajustó por última vez su vestido negro mientras entraba en el mirador. El mismo restaurante donde Javier le había propuesto matrimonio 5 años atrás. Esa noche se suponía que sería su cena de aniversario. Había pasado horas preparándose, eligiendo el atuendo perfecto, con la esperanza de que quizás pudieran arreglar lo que se había torcido entre ellos. La anfitriona la guió hasta su mesa habitual junto a la ventana. Se sentó y miró su teléfono. Javier llegaba 20 minutos tarde. Pero eso ya no era inusual. Últimamente trabajaba tanto. Siempre ocupado con reuniones y llamadas que ocurrían a las horas más extrañas. Pidió una copa de vino y esperó, observando a las parejas en otras mesas reír y tomarse de las manos. Así solíamos ser nosotros. Recordaba su primer aniversario allí. Como Javier no podía dejar de mirarla. Como le dijo que era la mujer más hermosa de la sala. Ahora no podía recordar la última vez que él la había mirado de verdad. La puerta del restaurante se abrió y vio a Javier entrar. Su corazón se elevó por un momento. Pero luego notó que no venía solo. Carlos y Diego, sus mejores amigos de la universidad, lo acompañaban. Y detrás de ellos caminaba una mujer que reconoció de la fiesta de Navidad de la oficina de Javier, Elena. Su secretaria. Tenía el cabello rubio largo y llevaba un vestido rojo ajustado que costaba más que el alquiler de muchos. Frunció el ceño. Se suponía que era una cena privada. ¿Por qué estaban ellos allí? Javier la vio y se acercó con una enorme sonrisa en el rostro. Pero algo en esa sonrisa le revolvió el estómago. No era la sonrisa cálida de la que se había enamorado. Era fría. Casi cruel. María, dijo en voz alta. Lo suficiente para que otras mesas lo oyeran. Qué alegría que hayas podido venir a nuestra pequeña celebración. ¿Celebración? Preguntó ella. Confundida. Javier. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí? Carlos y Diego arrastraron sillas alrededor de la pequeña mesa. Elena se sentó justo al lado de Javier. Tan cerca que sus hombros se rozaban. Ella también sonreía. Pero sus ojos eran duros como diamantes. Bien. Cariño, dijo Javier, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Tengo un pequeño regalo de aniversario para ti. Sacó un sobre grueso y lo colocó en la mesa frente a ella. Las manos de María temblaron al abrirlo. Dentro había papeles legales con letras grandes y en negrita en la parte superior, solicitud de divorcio. Papeles de divorcio. Los miró fijamente, leyendo las mismas palabras una y otra vez. Pero no tenían sentido. Tenía que ser una broma. Una broma terrible y cruel. Javier, susurró. ¿Qué es esto? Es tu libertad. Nena, dijo él, pasando el brazo por los hombros de Elena. Y la mía también. Carlos levantó su copa de vino en alto. Caballeros, anunció. Brindemos por el nuevo comienzo de Javier. Por su nueva reina. Diego gritó, sonriendo a Elena. Por la mujer que realmente lo merece. Añadió Carlos. Por la que no es un lastre. Chocaron sus copas mientras ella se quedaba congelada. Otras personas en el restaurante empezaban a mirar. La pareja de la mesa vecina parecía escandalizada. Una mujer cerca de la barra se tapaba la boca con la mano. Elena se inclinó hacia adelante y le sonrió. No pongas esa cara tan triste. María. Encontrarás a alguien eventualmente. Alguien más a tu nivel. Los hombres rieron. Rieron de verdad. Como si su dolor fuera lo más divertido que habían visto nunca. Bajó la vista a los papeles de divorcio de nuevo.
Su nombre ya estaba escrito. Todo el lenguaje legal estaba allí. Javier lo había planeado. Había planeado humillarla en público. En el lugar donde se habían comprometido. En su aniversario. Sus manos dejaron de temblar. Algo frío y calmado se posó sobre ella como una manta. Tomó el bolígrafo que Javier había colocado junto a los papeles. ¿Quieres que firme esto?, preguntó en voz baja. Aquí y ahora, dijo Javier. Hagámoslo oficial. Firmó su nombre con cuidado en cada línea que lo requería. Luego dobló los papeles con pulcritud y se los devolvió a Javier. Gracias, dijo, poniéndose de pie lentamente. Gracias a todos por hacer esto mucho más fácil de lo que esperaba. Les sonrió a cada uno por turno. Javier parecía confundido. Carlos y Diego dejaron de reír. La sonrisa confiada de Elena empezó a desvanecerse. No tenéis idea de lo que acabáis de hacer, dijo suavemente. 6 meses antes. Aún vivía en un sueño. O quizás era más como caminar sonámbula por mi propia vida. Pensaba que Javier y yo solo atravesábamos un bache. Todos los matrimonios los tienen. ¿Verdad? Eso me decía cada mañana al despertar en una cama vacía porque él ya se había ido al trabajo. Era una mañana de martes en marzo cuando todo cambió. Javier salió corriendo por la puerta, murmurando algo sobre una reunión temprana con inversores. Olvidó su teléfono en la encimera de la cocina, vibrando junto a su tostada a medio comer. Casi no lo miré. Debería haberlo llamado para que volviera por él. Pero el teléfono seguía vibrando y podía ver los mensajes iluminando la pantalla. ¿Y si era una emergencia? El primer mensaje le heló la sangre. No puedo esperar a verte esta noche. ¿Karina? El mismo hotel de siempre. Luego otro, anoche fue increíble. Te quiero tanto. Y otro, ¿cuándo se lo vas a decir? Estoy harta de escondernos. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Elena. Su secretaria. La joven dulce que siempre le sonreía en las fiestas de oficina y preguntaba por su trabajo. Se sentó a la mesa de la cocina. La misma donde Javier y ella solían desayunar juntos cada mañana. Leyendo las noticias y planeando sus fines de semana. Ahora no recordaba la última vez que lo habían hecho. Los mensajes retrocedían meses. Meses de te quiero y te extraño y planes para encontrarse en hoteles. Había fotos también. Imágenes de ellos en restaurantes que ella nunca había visitado. Tomados de la mano sobre mesas iluminadas por velas. Fotos de ella luciendo joyas que María nunca había visto. Joyas caras. Deslizó por sus conversaciones. Cada mensaje como un cuchillo en el pecho. A veces hablaban de ella. Javier la llamaba ingenua y aburrida. Elena decía que era un estorbo y preguntaba cuándo iba a deshacerse del peso muerto. Pero lo peor no eran las palabras crueles. Era lo felices que parecían. Lo enamorados. La forma en que Javier solía hablarle a ella antes de casarse. Antes de que la vida se complicara. Oyó el coche de Javier en la entrada. Rápidamente. Dejó el teléfono exactamente donde lo había encontrado y subió las escaleras para prepararse para el trabajo. Cuando él entró de nuevo. Ella se cepillaba los dientes en el baño. Olvidé mi teléfono, gritó él. Gracias por no fisgonear. ¿Karina? Lo vio en el espejo mientras lo recogía de abajo. Estaba sonriendo al leer sus mensajes. De verdad sonriendo. Luego subió y le besó la mejilla como si nada hubiera pasado. Que tengas un buen día en el trabajo, dijo. Llegaré tarde esta noche. Cena con un cliente importante. Otra mentira.
Sabía exactamente dónde estaría. Ese día en su agencia de marketing. No pudo concentrarse en nada. Su asistente no dejaba de preguntar si se sentía bien. No paraba de pensar en todas las señales que había ignorado. Las noches tardías que se habían vuelto normales. La forma en que el teléfono de Javier siempre estaba boca abajo en las mesas. Cómo había empezado a hacer ejercicio y comprar ropa nueva. Las facturas de la tarjeta con cargos en restaurantes y hoteles que ella nunca había visitado. Había excusado todo. Javier trabajaba duro para construir su empresa inmobiliaria. Estaba estresado. Necesitaba espacio. Era una esposa comprensiva al no hacer tantas preguntas. ¿Qué idiota había sido? Esa tarde. Se sentó en el salón esperando que Javier volviera de su cena con el cliente. Había pasado el día pensando. Planeando. No podía confrontarlo directamente. Mentiría. Daría excusas. Quizás hasta la culparía a ella. ¿Y luego qué? Un divorcio sucio donde él ya habría escondido activos y la haría parecer la esposa celosa y loca. No. Necesitaba ser más lista. Cuando Javier llegó a medianoche, oliendo a perfume que no era el suyo, fingió dormir. Él se metió en la cama en silencio, probablemente pensando que era considerado. A la mañana siguiente, le preparó el desayuno y el café. Como siempre. Sonrió y preguntó por su cena con el cliente. Él le contó mentiras elaboradas sobre un inversor difícil y un restaurante que ella podía verificar fácilmente, que estaba cerrado por reformas. Asintió y creyó cada palabra. Al menos eso pensó él. Pero por dentro, ya planeaba su siguiente paso. Las semanas siguientes la transformaron en alguien que no reconocía. De día, era aún María. La esposa amorosa. Cocinando las cenas favoritas de Javier y preguntando por su trabajo. De noche, cuando él salía con Elena, se convertía en una detective en su propia casa. Empezó con el ordenador. Javier siempre había sido descuidado con las contraseñas. Usando la misma para todo. La fecha de su boda. ¡Qué romántico! Encontró sus cuentas de correo. Información bancaria. Incluso redes sociales que no sabía que existían. Lo que descubrió le revolvió el estómago. Javier no solo la engañaba. ¿Le robaba? Su cuenta conjunta de ahorros. La que habían construido juntos para su futuro hogar. Se había vaciado lentamente durante el último año. Pequeñas cantidades al principio. Luego sumas mayores. El dinero para su casa soñada pagaba habitaciones de hotel y cenas caras con Elena. Pero eso no era lo peor. Javier había abierto tarjetas de crédito a nombre de ambos sin decírselo. Tarjetas que ella nunca había visto. Con saldos que nunca había autorizado. Vivía una doble vida con su crédito. Y cuando todo se derrumbara, ella sería responsable de cada céntimo. Imprimió todo. Extractos bancarios. Informes de crédito. Conversaciones de correo. Compró una pequeña caja fuerte y la escondió en el armario de su oficina en el trabajo. Llenándola con evidencias de la traición financiera de Javier. Los correos entre Javier y Elena eran aún más reveladores que sus mensajes. No solo planeaban escapadas románticas. Planeaban su destrucción. «Es tan confiada», había escrito Javier. «Firma lo que le pongo delante. Para cuando pida el divorcio. Todo estará protegido». La respuesta de Elena le hizo temblar la mano. «Bien. No se merece nada. Has trabajado tanto» y ella ahí sentada en su trabajito de marketing pensando que es importante.
No veo la hora de que esté fuera del mapa por completo. Lo tenían todo calculado. Javier iba a alegar que ella era inestable mentalmente. Que gastaba dinero de forma irresponsable y tomaba malas decisiones. Ya había empezado a contarle a la gente que actuaba de forma extraña y era difícil convivir con ella. Su madre, Isabel, difundía rumores en su club social de que tenía un colapso nervioso. Se dio cuenta de que las noches tardías de Javier no eran solo por el affair. Se reunía con abogados, asesores financieros, incluso un investigador privado para buscar trapos sucios sobre ella. Construían un caso para asegurarse de que saliera del matrimonio con nada. Pero Javier había cometido un error crucial. La subestimaba. Llamó al trabajo diciendo que estaba enferma y pasó el día en la biblioteca pública investigando leyes de divorcio y fraude financiero. Aprendió sobre activos ocultos. Cómo protegerse cuando tu cónyuge planea destruirte. Tomó notas en un cuaderno, escribiendo todo en código por si Javier lo encontraba. Esa noche, preparó la comida favorita de Javier, paella con pan con tomate. Llegó a casa de buen humor. Probablemente porque su día con Elena había ido bien. Huele increíble. Cariño, dijo, besándole la frente. Eres la mejor esposa que un hombre podría pedir. Las mentiras le salían tan fáciles ahora. Se preguntaba si siempre había sido tan bueno en el engaño o si Elena le había enseñado nuevos trucos. ¿Cómo fue tu día?, preguntó, poniendo su plato delante. Ajetrado. Ajetreado, dijo, cortando la paella. Tuve que lidiar con clientes difíciles. Ya sabes cómo es. Asintió con simpatía. Suena estresante. Quizás este fin de semana podamos hacer algo juntos. Siento que no hemos pasado tiempo de calidad en una eternidad. El rostro de Javier parpadeó con algo. Culpa quizás. O irritación. En realidad. Tengo que trabajar este fin de semana. Gran plazo de proyecto. Otra mentira. Ya había visto sus correos con Elena sobre su escapada de fin de semana a las montañas. Por supuesto, dijo. El trabajo primero. Lo entiendo. Después de la cena, Javier fue a su oficina a ponerse al día con el papeleo. Podía oírlo al teléfono. Con voz baja e íntima. Probablemente contándole a Elena sobre su día. Quizás riendo de lo ingenua que era su esposa. Limpió la cocina y subió al dormitorio. En el cajón de su mesita de noche, escondida bajo revistas viejas, había una tarjeta de visita que había conseguido esa tarde. Antonio Ruiz. Abogado especializado en casos complejos de divorcio. Mañana haría una llamada que lo cambiaría todo. La oficina de Antonio Ruiz no era como esperaba. En lugar de sillas de cuero intimidantes y madera oscura, era luminosa y acogedora. Con fotos familiares en el escritorio y plantas junto a las ventanas. Antonio era más joven de lo imaginado. Quizás a mediados de los 40. Con ojos amables detrás de gafas de montura fina. María, dijo, levantándose para estrecharle la mano. Me alegra que hayas llamado. Tu padre era un buen amigo mío. Estaría orgulloso de cómo estás manejando esta situación. Había olvidado que Antonio conocía a su familia. Su padre lo había mencionado años atrás. Habían ido juntos a la Facultad de Derecho antes de que su padre se convirtiera en juez. Tener esa conexión la hizo sentir menos sola en este lío. Traje todo, dijo, colocando una carpeta gruesa en su escritorio. Extractos bancarios. Correos. Informes de crédito. Fotos.
Javier cree que ha sido muy listo. Pero ha dejado un rastro de evidencias por todas partes. Antonio pasó una hora revisando su documentación. Su expresión volviéndose más seria con cada página. Finalmente, levantó la vista con algo parecido a admiración. María. Esto es un trabajo increíblemente exhaustivo. La mayoría no descubre ni la mitad de lo que has encontrado. Y ciertamente no lo documenta tan bien. Soy ejecutiva de marketing, dijo. La investigación y la documentación son parte de mi trabajo. Solo que nunca pensé que usaría esas habilidades con mi propio marido. Javier ha cometido varios errores críticos, continuó Antonio. Primero, usar cuentas conjuntas para financiar su aventura se considera disipación de activos matrimoniales. Segundo, abrir tarjetas de crédito a tu nombre sin tu conocimiento es fraude. Y tercero, levantó un correo impreso. Estos mensajes muestran una clara intención de defraudarte en los procedimientos de divorcio. Sintió una oleada de satisfacción. Entonces, ¿puedo protegerme? Más que eso. Podemos pasar a la ofensiva. Antonio se recostó en su silla. Pero te advierto. Esto no será fácil. Javier claramente cree que tiene todas las cartas. Cuando se dé cuenta de que has estado construyendo un caso contra él, se desesperará. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Durante las 2 semanas siguientes, Antonio y ella trabajaron juntos para construir un caso blindado. Congelaron las cuentas conjuntas que Javier había estado vaciando. Lo que significaba que sus tarjetas empezarían a ser rechazadas. Presentaron papeleo para proteger sus activos individuales y crédito. Lo más importante. Reunieron evidencias de los negocios de Javier. Ahí descubrieron que los problemas de Javier iban mucho más allá de la infidelidad y el fraude financiero. Su empresa inmobiliaria había estado cortando esquinas en proyectos de construcción, usando materiales de baja calidad y sobornando inspectores de obras. Carlos y Diego no eran solo sus compañeros de copas. Eran sus socios en una red de prácticas ilegales. Tu marido ha estado muy ocupado, dijo Antonio en una de sus reuniones. Si las autoridades investigan su empresa, podría enfrentar cargos penales graves. Mientras tanto, en casa, Javier se volvía más descuidado y cruel. Empezó a llevar a Elena a eventos de la empresa, presentándola como su asistente mientras ella se quedaba en casa. Su madre, Isabel, comenzó a llamarla directamente, haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo no hacía feliz a Javier y sugiriendo que se apartara con gracia. ¿Sabes? Querida, dijo Isabel en una llamada particularmente venenosa. Algunas mujeres no están hechas para el matrimonio. Quizás deberías enfocarte en tu carrerita y dejar que Javier encuentre a alguien más adecuado. Se mordió la lengua y estuvo de acuerdo, interpretando el rol de la esposa derrotada. Pero por dentro, documentaba cada conversación, cada insulto, cada intento de hacerla sentir inútil. Javier empezó a quedarse fuera toda la noche, sin molestarse en dar excusas. Llegaba por la mañana. Se duchaba. Se cambiaba y se iba de nuevo. Apenas hablaban excepto cuando necesitaba algo, una camisa planchada, una comida preparada o papeles firmados para su negocio. Firmaba todo lo que le ponía delante. Como siempre. Pero ahora fotografiaba cada documento primero, construyendo evidencias de sus intentos por ocultar activos y manipular sus finanzas. Lo más duro era fingir que todo era normal cuando estaban con otras personas. En la fiesta de primavera de su empresa, vio a Javier y Elena bailar juntos mientras ella se sentaba sola en la mesa. Otras esposas le daban miradas de lástima.
susurrando detrás de sus manos sobre su situación. Pero no era la esposa abandonada patética que pensaban. Era una mujer con un plan. Acumulando fuerza y evidencias para la batalla que se avecinaba. Javier no tenía idea de que su víctima perfecta estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La llamada llegó un lunes por la mañana mientras revisaba informes trimestrales en el trabajo. La voz de Javier era alegre. Casi eufórica. Lo que inmediatamente la puso en alerta. Hola. Cariño. He estado pensando en nuestro aniversario la semana que viene. Deberíamos hacer algo especial este año. Casi dejó caer su café. Javier no había recordado su aniversario en 2 años y ahora de repente quería celebrarlo. ¡Qué maravilla! Javier. ¿Qué tenías en mente? ¿Qué tal una cena en el mirador? Ya sabes. ¿Dónde nos comprometimos? Reservaré para el viernes por la noche. Su corazón debería haberse enternecido con el gesto romántico. Pero algo en su tono le erizó la piel. Había una excitación que no encajaba con las palabras. Como si planeara una fiesta sorpresa en lugar de una cena íntima. Suena perfecto, dijo. Solo nosotros dos. Por supuesto. Solo tú y yo celebrando 5 años increíbles. Después de colgar. Se quedó mirando su teléfono. Javier planeaba algo. Y no era una reconciliación romántica. Llamó a Antonio inmediatamente. Te va a entregar los papeles de divorcio, dijo Antonio sin dudar. En tu cena de aniversario. En el lugar donde os comprometisteis. Cree que es justicia poética. La crueldad le quitó el aliento. ¿Cómo estás tan seguro? Porque lo he visto antes. Los narcisistas adoran gestos grandiosos que les hacen sentir poderosos. Quiere humillarte en público. Probablemente piensa que así aceptarás cualquier acuerdo que ofrezca. Esa tarde. Hizo algo que nunca había hecho. Llamó al trabajo diciendo que estaba enferma y condujo hasta el edificio de oficinas de Javier. Aparcó al otro lado de la calle y esperó. Efectivamente. A las 3 de la tarde. Javier y Elena salieron juntos. Dirigiéndose a una cafetería a 2 manzanas. Los siguió. Manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser vista. Se sentaron en una mesa de esquina. Y aún desde la distancia. Podía ver lo animado que estaba Javier. Gesticulaba con entusiasmo mientras Elena reía y aplaudía como si le hubiera contado el mejor chiste del mundo. No podía oír su conversación. Pero no necesitaba. El lenguaje corporal de Javier lo decía todo. Planeaba su gran momento. Probablemente describiendo exactamente cómo iba a destruirla en la cena de aniversario. Esa noche. Javier llegó a casa con flores, rosas baratas del supermercado. No los arreglos caros que solía traerle. Estaba prácticamente rebotando de excitación. No puedo esperar al viernes, dijo. Besándole la mejilla. Va a ser una noche que nunca olvidarás. No tenía idea de cuán acertado estaba. El resto de la semana pasó en un torbellino de preparativos finales. Antonio y ella se reunieron cada día revisando su estrategia. Ya habían presentado su solicitud de divorcio. Pero la retenían. Esperando el momento perfecto para notificar a Javier. La clave es el timín, explicó Antonio. Déjale pensar que ha ganado. Déjale acomodarse. Y entonces atacamos. Pasó la tarde del miércoles en el banco. Moviendo sus activos personales a una nueva cuenta que Javier no conocía. También pasó por su oficina y tuvo una larga conversación con su jefe sobre tomar algo de tiempo libre. Tenía días de vacaciones acumulados y sentía que los iba a necesitar. El jueves por la noche.
Javier estaba tan excitado que apenas podía quedarse quieto durante la cena. No paraba de mirar su teléfono y sonreír para sí mismo. En un momento, lo pilló enviando mensajes. Probablemente a Elena. Compartiendo su anticipación por el gran espectáculo del día siguiente. «Pareces feliz», dijo. Cortando su pollo. «Solo esperando el mañana por la noche», dijo. «Tengo la sensación de que va a cambiar todo». «Espero que sí», respondió. Y lo decía en serio. Esa noche, después de que Javier se durmiera, fue a su oficina en casa y abrió su portátil una última vez. Tenía grabaciones de sus llamadas. Capturas de pantalla de sus correos y documentación de cada mentira que le había dicho en los últimos 6 meses. Todo organizado. Etiquetado y listo para presentar. También tenía algo que Javier no sabía. Un pequeño dispositivo de grabación que Antonio le había ayudado a obtener. Mañana por la noche. Cuando Javier pensara que entregaba su golpe aplastante. Capturaría cada palabra para los procedimientos de divorcio. Se miró en el espejo del baño antes de acostarse. Mañana, la mujer que la miraba sería libre. No solo de Javier, sino de las mentiras. El fingir y el constante sentimiento de no ser suficiente. Javier quería hacer su aniversario inolvidable. Estaba a punto de conseguirlo. El silencio en el restaurante era ensordecedor. La sonrisa triunfante de Javier se congeló en su rostro mientras la miraba. Claramente confundido por su reacción calmada. Carlos y Diego habían detenido su brindis a mitad. Con las copas suspendidas en el aire. La sonrisa confiada de Elena vacilaba. Sacó su teléfono del bolso y lo puso en la mesa donde todos pudieran verlo. La luz roja de grabación parpadeaba. Gracias a todos por esa maravillosa actuación, dijo. Con voz firme y clara. Espero que no os importe que haya grabado cada palabra. El rostro de Javier palideció. María. ¿Qué estás? SHH, interrumpió. Levantando un dedo. No he terminado. Veréis. Mientras todos celebrabais el brillante plan de Javier para humillarme y destruirme. Yo he estado planeando un poquito por mi cuenta. Abrió su bolso de nuevo y sacó un sobremanila grueso. Colocándolo junto a los papeles de divorcio que Javier le había dado. Estos son mis papeles de divorcio. Javier. Presentados hace 3 días en el juzgado de familia. A diferencia de los tuyos. Los míos incluyen algunos anexos muy interesantes. Carlos se inclinó hacia adelante. Su rostro de repente serio. ¿Qué tipo de anexos? Veamos, dijo. Abriendo el sobre y esparciendo papeles por la mesa. Extractos bancarios mostrando el robo de Javier de activos matrimoniales para financiar su aventura. Solicitudes de tarjetas de crédito que forjó con mi firma. Conversaciones de correo entre Javier y Elena planeando defraudarme en los procedimientos de divorcio. El rostro de Elena pasó de confiado a aterrorizado. No puedes probar nada, susurró. En realidad. Sí puedo. Sacó su teléfono y deslizó por capturas de pantalla. Aquí un correo tuyo a Javier del mes pasado, no veo la hora de que esa esposa aburrida tuya esté fuera del mapa. Asegúrate de que no reciba un céntimo. Y la respuesta de Javier, no te preocupes. ¿Nena? Lo tengo todo calculado. Será afortunada si se queda con su coche. Diego apartaba su silla de la mesa. Mira. María. Nosotros no sabíamos. Oh. Pero sí sabíais, dijo. Girándose hacia él. Sabíais de la FAIR. Sabíais del fraude financiero. Y sabíais de las prácticas ilegales en los negocios de Javier. El color se drenó del rostro de Carlos.
¿Qué prácticas de negocio? Sonrió y sacó otro conjunto de documentos. Las violaciones del Código de Construcción. Carlos. Los inspectores sobornados. Los materiales de baja calidad que habéis usado en vuestros proyectos de construcción. ¿De verdad pensabais que nadie lo notaría? Javier agarraba el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No puedes probar nada de eso. En realidad. Sí. He contactado con el Departamento de Urbanismo de la ciudad. La Agencia de Protección Ambiental y Hacienda. Están muy interesados en vuestros registros empresariales. Javier. Especialmente los que creíais haber escondido también. Se puso de pie lentamente, disfrutando del pánico que se extendía por sus rostros. Veréis. Mientras estabais tan ocupados planeando mi destrucción, olvidasteis algo muy importante. No soy la esposita indefensa que pensabais. Soy una ejecutiva de marketing con un título en empresariales y un talento para la investigación. Y he pasado los últimos 6 meses investigándoos a todos. Elena lloraba ahora, con el rímel corriendo por sus mejillas. Javier. Dijiste que sería fácil. Dijiste que era tonta. Nunca fui tonta. Elena. Solo estaba enamorada de un hombre que no existía. Miró directamente a Javier. El hombre con el que me casé era amable y honesto. Pero ese hombre era solo una actuación. ¿Verdad? El verdadero Javier está sentado aquí. Un mentiroso. Un ladrón y un fraudulento. Javier finalmente encontró su voz. No puedes hacerme esto. María. Lucharé contra ti. Te haré la vida un infierno. No. Javier. No lo harás. Tomó su teléfono y le mostró la pantalla. Porque mientras hemos estado hablando, he estado transmitiendo en vivo toda esta conversación a mis redes sociales. Tus amigos. Tu familia. Tus socios de negocios. Todos están viendo ahora mismo. La sangre se drenó del rostro de Javier al darse cuenta de lo que había hecho. Su reputación. Su negocio. Su futuro. Todo se desmoronaba en tiempo real. Ah. Y una cosa más, dijo, recogiendo sus papeles. Las autoridades estarán en tu oficina a primera hora del lunes con órdenes de registro. Te sugiero que pases el fin de semana buscando un buen abogado penal. Tomó su bolso y caminó hacia la salida del restaurante, dejándolos a todos sentados en un silencio atónito. 6 meses después. Sentada en su nuevo apartamento con vistas al Retiro en Madrid. Sorbiendo café y leyendo las noticias matutinas en su tableta. El titular la hizo sonreír, ejecutivo de empresa inmobiliaria condenado por fraude. Javier había recibido 3 años en prisión. Carlos. 2 años. Diego. Que había cooperado con los fiscales. 18 meses de libertad condicional. La empresa se había disuelto. Sus activos embargados para compensar a inversores y víctimas de su fraude en construcciones. Pero la verdadera satisfacción no estaba en su castigo. Era en cómo su mundo se había derrumbado completamente después de esa noche en el mirador. La transmisión en vivo había sido vista más de 2 millones de veces. La humillación de Javier se volvió viral. Compartida en redes con comentarios como «Esto pasa cuando subestimas a tu esposa» y «Ella jugaba al ajedrez mientras él jugaba a las damas». El vídeo fue recogido por medios como ejemplo de venganza en divorcio bien hecha. En horas después de terminar la transmisión, el teléfono de Javier no paró de sonar. Su madre, Isabel, llamó gritando sobre la reputación familiar. Sus socios de negocio exigieron explicaciones.
Clientes cancelaron contratos. La imagen cuidadosamente construida que Javier había tardado años en edificar se derrumbó en una sola noche. Elena perdió su trabajo inmediatamente. Ningún bufete en la ciudad la contrataría después del escándalo. Lo último que oyó era que se había mudado de vuelta a su pueblo en Andalucía, trabajando en la agencia de seguros de su padre. Las joyas caras que Javier le había comprado fueron incautadas como evidencia en el caso de fraude. Los procedimientos de divorcio fueron rápidos y decisivos. Con todas las evidencias que había reunido, los abogados de Javier le aconsejaron aceptar sus términos en lugar de enfrentar cargos adicionales por perjurio. Ella se quedó con la casa, la mayoría de los activos y su dignidad. Javier se quedó con sus facturas legales y su sentencia de prisión. Su teléfono vibró con un mensaje de Antonio Ruiz: vi las noticias sobre la sentencia. ¿Cómo te sientes?, respondió, como si se hubiera hecho justicia. Antonio se había convertido en más que su abogado. Un amigo. Alguien que entendía por lo que había pasado y respetaba cómo lo había manejado. Habían cenado unas veces. Nada romántico. Solo dos personas que disfrutaban de la compañía mutua. Su carrera también floreció. La publicidad del divorcio ayudó a su agencia de marketing. Los clientes quedaron impresionados por su pensamiento estratégico y atención al detalle. La promovieron a socia senior y trabajaba en campañas para grandes marcas. Pero lo mejor era la paz. Por primera vez en años. Despertaba cada mañana sin ansiedad. Sin preguntarse qué mentiras descubriría o qué sorpresa cruel la esperaba. Su apartamento era suyo. Decorado a su gusto. Lleno de libros, plantas y arte que la hacía feliz. También se había reconectado con amigos que había perdido durante el matrimonio. Javier la había aislado lentamente de gente que podría haber visto a través de su actuación. Ahora tenía cenas y viajes de fin de semana y largas conversaciones con mujeres que entendían por lo que había pasado. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana llamando desde Barcelona. María. Acabo de ver las noticias sobre la sentencia de Javier. ¿Cómo estás? Bien. De verdad bien, dijo. Y lo sentía. Se siente como el capítulo final de un libro muy malo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo ella. La forma en que lo manejaste todo. Cómo luchaste. Papá también estaría orgulloso. Después de colgar, caminó hasta la ventana y miró al parque. Parejas caminaban de la mano. Familias jugaban con sus niños. Corredores pasaban. La vida sucedía a su alrededor. Y por primera vez en años, se sentía parte de ella en lugar de solo observarla desde fuera. Su portátil sonó con una notificación de correo. Era de una editorial que había seguido su historia. Querían saber si le interesaba escribir un libro sobre su experiencia. Una guía para mujeres pasando por situaciones similares. Sonrió y empezó a teclear su respuesta. Quizás era hora de ayudar a otras mujeres que vivían la pesadilla de la que ella había escapado. Quizás la crueldad de Javier podía convertirse en algo útil. Algo que protegiera a otras de hombres como él. La mujer que había firmado esos papeles de divorcio 6 meses atrás ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte. Más lista y completamente libre. Javier había intentado destruirla. Pero en cambio había creado a su peor enemiga. Y ella apenas estaba empezando.